si Lori era pareja de Shane y no de Rick. En esta realidad, antes de que ocurriera el apocalipsis zombie, Lori habría conocido Shane en lugar de Rick, donde al final se terminarían casando y tendrían a Carl como hijo. Así que sí, en esta realidad Carl sería hijo de Shane y no de Rick. Ahora, sin más relleno, empecemos. La temporada 1 comenzaría casi de la misma forma, con Rick cayendo en coma, para luego despertar casi 2 meses después. A partir de aquí las cosas cambiarían. Como Rick no está con Lori, no tendría esta necesidad de buscar a su familia. Así que esta trama del protagonista buscando a su familia sería reemplazada por el protagonista buscando a su amigo Shane. Después de aclarar esto, la serie transcurriría de la misma forma. Con Rick encontrándose con Morgan, para luego ir a la ciudad, y al final se toparía con el grupo de Glenn. Y todo el segundo capítulo transcurriría de la misma forma, finalizando con el grupo olvidándose de Merle. Cuando Rick y los demás llegan al campamento que estaba a las afueras de Atlanta, Rick se reencontraría con su amigo Shane, donde se saludarían con un abrazo. Como en esta realidad Lori está con Shane, no habría ninguna tensión entre los oficiales con respecto a Lori. Fuera de esto, lo que queda de la temporada 1 sería igual a la serie original, con Rick y Daryl, junto a Glenn y T-Dog, yendo tras Merle, y tendrían el mismo problema con los vatos. Así también, el ataque de los caminantes al campamento sería igual, donde perecerían el esposo de Carol, Amy, y Jim. Y la temporada finalizaría de la misma manera, con el grupo escapando del CDC antes de que explote, donde Jenner y Jackie morirían igual. La temporada 2 comenzaría de forma similar, con el grupo yendo a la base militar Fort Benning, pero desviándose en la carretera al haber muchos vehículos. La separación de Sofía ocurriría de la misma forma, con el grupo yendo a buscarla. Pero las cosas cambiarían cuando Carl es disparado por error. Como Carl es hijo de Shane, este último reaccionaría de una forma más violenta, hasta casi eliminar a Otis. Pero Rick lograría detener a su amigo, al ver que el niño sigue con vida. Cuando llegan a la granja de Hershel, Rick había sido quien iría con Otis a buscar los medicamentos, mientras Shane se quedaría con Carl. La trama de Rick y Otis sería similar a la trama de Shane y Otis, con los supervivientes tratando de buscar los medicamentos, mientras eliminan a algunos caminantes. Pero las cosas cambiarían cuando estaban de regreso a la granja. En la línea original, Shane le dispara a Otis para que distraiga a los caminantes, mientras que él pudiera escapar. Pero como está Rick, este último habría buscado alguna forma donde ambos se salvarían, donde supondremos que lo lograrían de alguna forma. Después de esto, Rick y Otis lograrían regresar a la granja, donde Carl se salvaría. Después de esto, la segunda temporada transcurriría de la misma forma, con Carl recuperándose, mientras el grupo intentaría buscar a Sofía. Obviamente que algunas escenas de Shane y Andrea no existirían, ya que el oficial estaría con Lori. Luego de varios días, Otis sentiría culpa al saber que el grupo de Rick buscaba a una niña, siendo posiblemente la niña zombificada que había encerrado en el granero. Así que Otis le terminaría revelando esto al grupo de Atlanta. Obviamente esto causaría un debate en el grupo, sobre si la niña infectada era Sofía o no, hasta que Otis la terminaría sacando, y el grupo se quedarían impactados al ver que sí era ella. Rick terminaría disparándole a la niña caminante, y este disparo causaría que los demás caminantes se vuelvan locos, logrando salir del granero. Esto causaría la muerte de Patricia y del hijo de Hershel. Pero de todas formas el grupo de Rick eliminaría a dichos caminantes. Esto causaría que Hershel entre en una crisis, yéndose al bar como en la línea original. Después de esto, la historia sería similar, con Rick, Glenn y Otis yendo tras Hershel, mientras que los demás integrantes se quedarían en la granja. Lo único interesante que puedo decir durante esta trama, es que Lori se daría cuenta que está embarazada de Judith. Cuando Rick y los demás regresan a la granja, habrían traído a Randall, y el grupo tendrían el mismo debate sobre qué hacer con él. Como Shane no tendría problemas con Rick con respecto a Lori, no tendría los problemas mentales como en la serie original. Así que una vez que Randall se recupere, sería dejado en la carretera. Tras esto, Shane aún pensaría en ir a la base militar, así que se iría junto con Carl y Lori, mientras que Rick y los demás se quedarían en la granja, al ser más seguro.
Y la temporada 2 finalizaría con los siguientes integrantes. Y a partir de aquí podría pasar cualquier cosa. Con respecto a Shane, Carl y Lori, podrían llegar a la base militar, pero posiblemente el lugar habría caído por los caminantes. Así que habría regresado a la granja de Hercel, al ser más seguro. Con respecto al grupo de Rick, estaría más tiempo en dicha granja, y podrían crear una especie de Alexandria en dicho lugar. Pero supondremos que el grupo de Rick, después de que Shane volviera a la granja, se vieran obligados a abandonar la granja en búsqueda de un lugar un poco más grande y seguro. Y tras varios meses, el grupo de Rick encontraría la prisión, donde la temporada 3 comenzaría de forma similar. En cuanto a los integrantes, sería igual que en la temporada anterior, pero ahora estarían Shane, Carl y Lori. En cuanto a los líderes, Rick y Shane compartirían liderazgo. Al haber más gente en el grupo, Hercel no entraría a los bloques de la prisión, y se quedaría fuera con los demás. Quienes entrarían a la prisión son Rick, Shane, Daryl, T-Dog y Glenn. Donde luego de limpiar algunas zonas, se habrían topado con los prisioneros, y Shane quería eliminarlos a todos, pero Rick no estaría de acuerdo con esto. Fuera de lo ya dicho, los prisioneros terminarían ayudando al grupo de los protagonistas, donde Richard intentaría eliminar a Shane, pero este último se habría dado cuenta y lo eliminaría, así como también lo haría con los demás prisioneros. Esto causaría una breve discusión entre Rick y Shane, pero lo terminarían dejando de lado. Y a partir de aquí, las cosas en la prisión serían tranquilas. Con el grupo acomodándose, buscando los suministros dentro de la prisión, limpiando los bloques, entre otros. Personajes como T-Dog y Lori no morirían, ya que Shane logró eliminar al prisionero Andrew antes de que sonara las alarmas que trajo a los caminantes. Mientras pasaba todo esto, Michonne habría tenido la misma trama que en la serie original, encontrando al Merle Dixon, donde la llevaría a Woodbury, y conocería al gobernador. Obviamente Michonne desconfiaría del lugar, yéndose de la comunidad. El gobernador mandaría a Merle y algunos matones, donde Michonne lograría eliminar a casi todos, excepto a Merle. Este último terminaría encontrando a Glenn y Maggie, quienes habían salido por suministros, y se los terminarían llevando. Fuera de esto, lo que quedaría de la temporada 3 seguiría igual, como Michonne yendo a la prisión, con Shane desconfiando de ella, y Rick aceptándola en el grupo. Luego de esto, Rick, Michonne, Andrea, Daryl y T-Dog irían a Woodbury, donde lograrían rescatar a Glenn y Maggie, pero Daryl sería secuestrado. Aunque el grupo Rick lograrían salvar a los hermanos Dixon y regresarían a la prisión. Fuera de esto, los combates contra el gobernador serían igual a la serie, solo que Andrea al estar del bando del protagonista desde el inicio, no habría estos debates sobre si pelear o no. Aunque Dale sería quien de esta idea, casi nadie le haría caso. Con respecto a las muertes importantes, T-Dog y Otis serían quienes morirían en la prisión tras el ataque del gobernador, y al finalizar la temporada, moriría Merle. La temporada finalizaría con los sobrevivientes de Woodbury llegando a la prisión. Una cosa que me olvidé mencionar, es que Tyrese y su grupo visitarían la prisión, y no serían echados, al Rick estar mentalmente estable en esta realidad, y Shane los aceptaría casi obligado. Con respecto a los integrantes relevantes al comienzo de la cuarta temporada, son las siguientes. Fuera de esto, la primera mitad de la temporada 4 habría sido similar, con el grupo teniendo 30 días sin accidente, lidiando con la enfermedad, Daryl y su grupo yendo por medicamentos, mientras que Hercel y Glenn intentarían ayudar a los enfermos, con Rick exiliando a Carol, y Shane junto a Carl eliminando a los caminantes que ingresan. Con respecto a la batalla contra el gobernador, habría sido igual, con la muerte de Hercel a manos del gobernador. Con respecto a otras muertes, tendríamos a la de Ben y Allen. Y los grupos quienes habrían logrado escapar, serían las siguientes. Aquí Lori pudo sobrevivir al ataque, debido a que, a diferencia del cómic, en el grupo de la prisión habría más integrantes. Así que Lori tendría menos chances para perecer.
Con respecto a las tramas de la segunda mitad de la temporada 4, con la hermana de Maggie siendo llevada por el grupo del hospital, con Daryl uniéndose al grupo de los merodeadores, Carol eliminando a Lizzie por ser una amenaza, con el grupo de Rick y Shane encontrándose, teniendo un enfrentamiento contra los merodeadores, y la serie terminaría con el grupo de Glenn y el grupo de Maggie ingresando a Terminus. El comienzo de la quinta temporada, con el Rick, Shane, y los demás debatiendo sobre si ingresar a Terminus, debido a la desconfianza que tendrían. Mientras debatían, se habrían topado con el grupo de Carol, donde contarían que vivieron. Tras esto, Rick pensaría en entrar a Terminus junto a Daryl y Michonne, mientras que Shane, Lori, Carl, Carol, Dale, Andrea, y Tyrese se quedarían afuera, interviniendo de ser necesario. Y luego de esto, el combate habría sido igual a la serie, con Carol, Andrea y Shane atacando la comunidad desde fuera, mientras que Rick, Michonne y Daryl atacarían dicho lugar desde dentro, mientras rescataban a los demás grupos. Luego de esto, lo que queda de la temporada 5 sería igual, con los protagonistas encontrándose con el padre Gabriel, con Dale teniendo su misma final que en el cómic, con los protagonistas eliminando a los terminianos, el grupo de Abraham, junto a Glenn, Maggie y Tara, se irían de la iglesia, mientras que el resto se quedaría en la iglesia para buscar a Carol y Daryl desaparecidos. La trama del hospital sería igual, con la muerte de la hermana de Maggie, y luego de que todos se reunieran a las afueras del hospital, partirían de un lugar a otro, hasta encontrarse con Aaron, y así yendo a Alexandria. El grupo de Rick estaría conformado de la siguiente manera. Tyrese estaría con vida, debido a que al haber más personas en el grupo, el afroamericano se habría salvado cuando visitaron la comunidad de Noah. Fuera de esto, lo que queda de la temporada 5 sería igual, con Rick, Shane y Michonne volviéndose los policías de la comunidad, con Abraham y Tyrese ayudando con la construcción, Noah moriría de todas formas y de la misma manera, Bob sería el médico de la comunidad junto al esposo de Jesse, como francotiradoras de la comunidad estarían Andrea y Sasha, entre otros. La temporada terminaría con Rick eliminando a Pete, y con la reaparición de Morgan. La primera mitad de la temporada 6 sería igual a lo mostrado en la serie, donde lo único diferente que habría con respecto al material original, es que Abraham no se volvería pareja de Sasha, debido a que Bob seguiría con vida, sumándole que Carl y Ron no tendrían ninguna rivalidad, debido a que Carl es hijo de Shane y no de Rick. Y mientras el grupo intentaba pasar por la horda de caminantes, la familia Anderson terminaría muriendo, y mientras Ron intentaba dispararle a Rick, Michonne lograría atravesarlo con la katana, donde el disparo impactaría en el ojo de Carl, ocurriendo lo mismo que en la serie. Luego de un mes de tranquilidad, y como datos relevantes, Rick y Shane se habrían vuelto los líderes de Alexandria, Carl lograría despertar del coma, Rick y Andrea comenzarían su relación como en el cómic. Volviendo con la historia, mientras Rick y Daryl salieron por suministros, se habrían topado con Jesús, teniendo la misma interacción. El grupo de Rick se enteraría de la existencia de otras comunidades como Hilltop, y ambas comunidades terminarían llegando a un acuerdo, con Alexandria yendo a eliminar a los salvadores de la base satelital. Tras estos acontecimientos, se lograría un periodo de paz de varias semanas. En ese lapso, Daryl, Rosita y Dennis habrían ido por suministros, donde Dwight aparecería con algunos salvadores y con Eugene secuestrado, eliminando a Dennis. Y antes de que pudiera pasar algo, Eugene le comería los huevos a Dwight, donde Rosita y Daryl, junto a Abraham que estaba escondido, lograrían ganarles a los salvadores. Luego de esto, Alexandria estaría más alerta con el entorno. Mientras pasaba todo esto, Carol se habría exiliado por su cuenta, con Rick y Morgan yendo tras ella. Al mismo tiempo, Daryl habría ido tras Dwight, siendo seguidos por Glenn, Michonne y Rosita. Cuando Rick regresa a la comunidad, y al ver que algunos de sus miembros no están, habría ido a buscarlo. Quienes irían con Rick serían Andrea, Aaron, Abraham y Tyrese. Mientras que Shane, Carl, Lori, Eugene, Gabriel, Sasha, Bob, Maggie y otros, se quedarían en la comunidad para así poder defenderla. En cuanto al final de temporada, sería exactamente igual, con la muerte de Glenn y Abraham a manos de Negan, con Daryl siendo llevado al santuario.
Cuando el protagonista regresaría a Alexandria, contaría lo sucedido. Aquí Shane estaría enojado, mencionando que no quería estar al servicio de los salvadores. Tras una gran discusión, Shane empezaría a mover a varios soldados de Alexandria, esperando a la llegada de los salvadores y así atacarles. Al mismo tiempo, Maggie partiría a Hilltop para estar más segura, donde Ned, Sasa, Bob y Tyrese irían con ella. Y cuando los salvadores llegaron a Alexandria, Shane organizaría un ataque sorpresa, donde al comienzo Alexandria iba ganando, pero debido a la superioridad numérica, los salvadores ganarían dicho combate. Debido a este ataque sorpresa, Negan volvería a elegir a su víctima, siendo la elegida Michonne. Shane haría lo mismo que hizo Daryl en la línea original, golpeando a Negan. El líder de los salvadores, al ver que Shane no seguía sin ceder, no le quedaría de otra a Negan que eliminarlo, cosa que termina logrando. Luego de este percance, los salvadores se llevarían más suministros de lo planeado, donde Alexandria se quedaría con muchos menos que recursos que en la línea original. Fuera de esto, lo que quedaría de la temporada 7 hasta la 8 sería igual a la serie, donde los personajes relevantes serían los siguientes. Las únicas diferencias que habría con respecto al material original, sería que Sasa seguiría con vida, debido a que en esta realidad no sería pareja de Abraham. Maggie timaría tomando el liderazgo de Hilltop, así como Rick y Andrea serían los líderes de Alexandria, y obviamente, Carl seguiría con vida, y odiaría a Negan, y hasta cierto punto a Rick, por haber matado a su padre Shane. Con respecto a si Negan sería perdonado, evidentemente así sería, pero habría otra justificación del porqué de esto. Y ya, después de esto, todo lo que queda sería igual a la serie, salvo por unos detalles, como Andrea tomando el liderazgo después de la desaparición de Rick, el salto temporal habría sido de 2 años al Carl seguir con vida, Enid no habría muerto en las picas, y sería Lori quien tome su lugar, y el spin-off de Rick, estaría Andrea en lugar de Michonne.